Bueno, siempre que se otorga un reconocimiento, ese reconocimiento suele ser discrecional, sobre todo cuando comprende a mucha gente y entonces discrecionalmente se decide quiénes son los premiados. Ahora, cuando se hace esa discreción de a quién le corresponden, se cometen actos de injusticia o aquel que no recibe siente que es un acto de injusticia. ¿A qué nos referimos? A esta decisión del gobierno de la provincia de entregarle un bono de reconocimiento a 500 trabajadores del hospital regional de Río Gallegos y a los que ellos entienden, incluido el director del hospital, que son los que deben cobrar entre 7.000 y 25.000, depende la jerarquía, y eso ha generado una ola de reclamos, no solamente en Río Gallegos, sino que en otros, aunque sin manifestaciones. En Río Turbio también hay COVID-19, en el Calafate también, digo por mencionar otros hospitales. Pero quien conoce del tema, quien ha estado haciendo la cobertura, porque es un periodista del diario Tiempo Sur, es Tony Villanueva. Tony, Paulino, la Radio Pública te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Paulino, ¿cómo estás vos y toda la cuenca? Bueno, bien, felicitaciones también porque también haces radio, así que hoy es el Día de la Radio y los 100 años estamos felicitándonos entre nosotros. Vos sabés que es la única felicitación que recibí, porque en realidad no le doy mucha bolilla, pero te agradezco, obviamente, porque no hago, la última vez que hice radio fue hace 6 años, pero me han saludado ¿viste cuando etiquetan a alguien en Facebook? Claro. Bueno, etiquetan al voleo y ahí caí yo. Pero te agradezco y yo sería una falta de respeto decir que soy un hombre radio al lado tuyo, por ejemplo, o al lado de mucha gente. No, pero el tema de la radio es básicamente como un festejo de la comunicación, de esta forma de la comunicación. Alguna vez serán felicitaciones a los que tienen canales de YouTube, pero por ahora tenemos Claro. estos 100 años que es esta forma masiva de comunicarnos. Sí, por favor que siga la radio vigente, si siguen los canales de YouTube también, sería lo ideal. Pero en cuanto vos hablabas del reconocimiento, es muy bueno lo que dijiste porque es así. Cuando uno da un reconocimiento, cuando alguien quiere reconocer algo a alguien, digamos, no se toma en cuenta y es discrecional, y así fue lo que sucedió. Pero hay que decir una cosa, el decreto del 21 de agosto del gobierno provincial, firmado por el ministro de Salud y la gobernadora, que se dio a conocer el martes se dio a conocer no por parte del oficialmente, sino empezó a circular en cuanto lo tenían trabajadores de la salud, que siempre sucede que alguien lo consigue y lo pasa, como pasan muchos temas, ¿no? Cuando empiezan a ver el reconocimiento de qué se trata, el cual no se sabía y que fue anunciado hace más de 10 días por el gobierno, ven que se anexa una lista, y en la lista hay 519 nombres. Dentro de los 519 nombres, hay que decir, está la epidemióloga Ana María Cabrera, están los 2 directores del hospital, Javier Lerena y Mauricio Fernández, y con el paso de los días empezaron a advertir gente que no tiene nada que ver con la cuestión COVID o el hospital regional. Claro. ¿Qué pasa? Primero, el cuestionamiento es simple. No solo que hay gente que no tiene nada que ver, sino que no se incluyó a un montón de gente que sí tiene que ver, y mucho. Voy a dar un ejemplo. Trabajadores de limpieza, muchos trabajadores de limpieza, trabajadores administrativos de cada que estuvieron trabajando con ARB, porque tienen que tienen que tener los protocolos y están expuestos en un hospital que es zona roja, como es Río Gallegos, hace más de un mes. Y profesionales, hasta te diría enfermeros y una gran cantidad de profesionales que directamente tienen que ver con el tema, y que trabajaron y que trabajan y que no fueron incluidos. Ahora, ¿qué sucede? Esto ya se había advertido. Si hay algo que nosotros publicamos hoy en Tiempo Sur, es el hecho de que este problema que iba a suceder con una asamblea que hubo ayer a la mañana y un reclamo al propio director del hospital luego en otra asamblea a la tarde, era esperable. Lo habían advertido por lo menos un gremio, que fue APROSA, quien le dijo al gobierno, si ustedes lo aplican de esta forma, como bien vos lo comentaste, que es del nivel 1 al nivel 4, con montos que van de 25.000, máximo, mínimo 7.000, y no explican bien de dónde salió esa lista,
va a traer problemas. Y también el tema de la diferencia de montos, me parece que también molestó, Claro. porque, digamos, hay algo que me han dicho muchos trabajadores y es, no se entiende por qué la epidemióloga percibe nivel 1 25.000 pesos, trabajo COVID, obviamente, ella es quien delinea junto al ministro de Salud las políticas, la delinea el ministro, pero obviamente tiene una parte, cuando en realidad ella nunca estuvo en terapia, ni estuvo trabajando ni en riesgo, de hecho no está en el hospital, Claro. así como el doctor Javier Lerena o el director, pero creo que en el caso de la epidemióloga fue lo que más se criticó. Y esto obvio generó la asamblea, generó un reclamo, la asamblea fue dada por los trabajadores. Esto hay que decirlo, no es que no hubo ningún gremio que haya levantado la bandera, y si lo intentó, no es verdad que un gremio se puede llegar a adjudicar ningún reclamo en este sentido. Estuvieron los dirigentes de APROSA, de ATE y hasta de UPCN, que no es un gremio que tenga mucha fuerza, tanta fuerza en salud, pero sí tiene afiliados, y que no es de los gremios que más, uno podría decir, se han sumado a reclamos en salud, sí en otro aspecto por ahí, y han estado presentes los mismos dirigentes en la asamblea que se realizó ayer a la mañana. Fue tal el enojo que encomendaron a los dirigentes a hablar con la dirección del hospital o con la responsable en ese momento, que era la responsable de coordinación de hospitales de Teracio, que nunca me acuerdo el nombre, la funcionaria, quienes le van a decir, miren, acá los trabajadores piden que se baje este decreto. No, el decreto no se va a bajar, lo que estoy contando es propio dicho de los dirigentes a nosotros, a Timbuktu. La funcionaria dijo, no, el decreto no se va a bajar, lo que sí podemos hacer una nueva lista, y yo voy a atender uno por uno todos los días, o todo el día hasta las 11 de la noche, para ver quiénes entran en qué lugar. Bueno, bajaron, contaron esto a los trabajadores, y bueno, esto enardeció obviamente, enojó más. Después de esto transcurrieron un par de horas y finalmente se presentó esa nota que publicó ayer Tiempo Sur Digital, que tiene que ver con el pedido de parte del director médico, Mauricio Fernández, el director asociado, Javier Lerena, y la gerente de Recursos Humanos, Andrea Cantín, para que se le dé de baja, no dice ahí que se confeccione o que se analice o se realice de otro modo, sino que se le dé de baja directamente al decreto, por considerar que es injusto, para resumirlo, con todos los trabajadores, ¿no? Por el criterio. Se lo pide el propio director al ministro de Salud. Por la noche hay una reunión, hay un comunicado de prensa del gobierno, hay publicaciones hoy en los diarios. Lo que sí es que uno entiende que para suavizar la cosa los diarios, o incluso el gobierno dice que el gobierno dialogó con los trabajadores, lo cual no es así, esto no es así, porque la reunión que hubo entre el director médico y otros funcionarios con los trabajadores fue provocada por una asamblea y una amenaza de medida de fuerza y quite de colaboración que empezó ayer en cierta forma y que traería, si uno lo analiza, consecuencias desastrosas en un nosocomio que es zona roja y en el cual ya carece de personal en plena pandemia de COVID, con casos que de promedio de 30 por día y que no ha bajado la cantidad de infectados en Río Gallegos. Ahora, así que, Tony, como una cuestión que debería ser un gesto para con los trabajadores, un reconocimiento de parte de la patronal y tal vez un agradecimiento por parte de los trabajadores, termina, siendo un escándalo. Exactamente. Hay que decir que esto se preveía, pero también hay que decir que gremios y autoconvocados han pedido que, antes de este reconocimiento, que exista un bono similar al de Nación, que pagó que está pagando todavía a los trabajadores de la salud, y que, lo solicitaron. Y también que era paritaria sectorial. Hay que decir algo muy importante en esto. Si tanto preocupa la salud, ¿por qué no se realiza una negociación sectorial? Que estamos en el mes de agosto, y no hubo, y no hay, y no va a haber, pareciera. Bueno, ese fue uno de los pedidos del sindicato también, justo con este reclamo, que se negocie y que esto se hable en la paritaria sectorial, la de salud. Y es por esto que generó, digamos, tanto enojo en los trabajadores, porque no solo que no estaban incluidos todos, sino que había gente incluida, de la cual me permito decir que no tenían nada que ver, en este caso, con trabajadores
del hospital. Por ejemplo, como me habían dicho, trabajadores de Medisur que en ese momento estaban en zona verde, no en zona roja. Porque Medisur está en zona roja, es decir, con contagios desde hace una semana, menos de una semana. Y esa lista se confeccionó mucho antes, por lo cual uno no entiende quién hizo la lista y con qué criterio. Por eso el gobierno salió a decir que lo harían de nuevo, se hablarían con los jefes de servicios, con los sindicatos, para confeccionar esta lista. Lo interesante de esto que pasó es que no nació de los sindicatos. Claro, sino de la gente. Y esto no va para ninguno en particular, sino para todos. Los sindicatos, que en una época de pandemia deberían ser tan fundamentales, sobre todo en salud, no advirtieron esta situación, o por lo menos advirtieron que iba a pasar. Me consta de un caso que tiene que ver con la prosa, que sí lo han dicho, pero los demás, por ejemplo, no han dicho nada antes de que esto pase, y dejaron que pase, y si bien participaron de la asamblea y realizaron medidas de fuerza desde hoy presentaron a trabajo que van a realizar medidas de fuerza para que se baje el decreto o se mejore esta situación, digamos, ellos sabían que esto se venía, no era muy difícil, lo sabía uno que era periodista, no lo va a saber alguien del gremio de la salud. Claro. Por eso también llama la atención, pero hay un detalle no menor. Javier Lerena, quien ayer estaba dando explicaciones, y que hay un video dando vueltas donde dice literalmente que él se rompe, ustedes ya saben qué, todos los días. No viene al caso igual el tema de cómo lo dice, sino el tema el tema no es lo que dice, sino cómo lo dice. Y tiene relación con lo que él, el fin de semana, él estuvo, no sé si ustedes conocen, que hasta acá tiene un programa radial en LU14 del gobierno, la radio estatal. Sí, Garzón, el que se desgarraba las vestiduras por los trabajadores. Claro, exactamente. Es como una especie de comunicación con los trabajadores o demás, como hacía el comandante Chávez. Una bajada de línea. No es un chiste, no lo digo no lo digo en forma de chicana, sino que ese fue el objetivo, porque él lo contó cuando nació ese tipo de comunicación, que él antes lo hacía primero por Facebook, o por otra red, por YouTube, y después lo terminó haciendo en LU14. Pero en ese programa, donde estaba él, donde había gente de la comisión directiva de ATE, recordemos que Garzón no es secretario general, sino que fue secretario general, Lerena, el propio Lerena, que ya ha tenido palabras desafortunadas, muy erradas, sí, en esta situación, volvió a meter la pata y dijo que para él los problemas, en síntesis, él dijo los problemas de no tenemos tiempo para discutir estupideces como son aumentos de sueldo ahora. Bueno, eso provocó un reclamo tremendo y eso ya molestó, sumado a sus declaraciones de que trató de lacra a los trabajadores, a un sector de salud, a la oposición. La oposición no lo entiende, pero quizás a los gremios de salud, porque de hecho le contó a Prosa, una nota que nosotros habíamos sacado, justamente, donde a Prosa pedía mejores condiciones laborales y sobre todo la falta de insumos, ¿no? Sí, lo leí. En ese contexto. Sí. Te decía que lo había leído, creo que fuiste vos, fue en tiempo, la declaración de este médico. Lo que me impresionó fue que Garzón permitiera que le digan eso en la cara, porque yo lo recuerdo a Garzón acá en Río Turbio, o sea, yo lo recuerdo como lo recordarás vos, en su actividad. Ustedes conocen, exactamente, ustedes conocen bastante a este dirigente, me imagino. Sí. Yo recordaba exactamente de hecho en el último reclamo que tuve la oportunidad de que viajamos con Tiempo Sur, el reclamo de los trabajadores de ICRT por los despidos de Seidán, digamos, él estuvo ahí marchando incluso. Claro, era el comandante Chávez, ahora es más Maduro. Sí, llama la atención, igual, bueno, cada uno puede hacer lo que quiere, llama la atención un gremio que tiene que reclamar el gobierno tiene un programa en la radio estatal del propio gobierno, digamos, pero bueno, ese es otro tema. No viene al caso, pero sí, bueno, ahí fueron esas declaraciones donde dijo Lerena que las cuestiones no eran tan importantes las salariales ahora, lo cual en realidad debería ser lo más importante porque quedó demostrado con este reconocimiento que se instauró de mala manera y que provocó todo este reclamo. ¿Vos creés que ahora cuando termina el 30, Gallegos pueda tener una morigeración del tema? Ayer justo se lo consultábamos
que no era un médico, no era una voz especializada, pero sí una opinión que podría llegar a interesar porque tiene que ver con la presidenta a cargo presidenta del Consejo Deliberante a cargo de la Intendencia, porque el Intendente está aislado por haber dado positivo la semana pasada. Hoy ya hace una semana que él dio positivo, el Intendente, Pablo Grasso. Y ayer le preguntábamos a Paula Costa esto y ella en su opinión dice, no veo la posibilidad de que esto vaya a cambiar desde el 30. Si me preguntás, a mí como viendo y siguiendo todos los días este tema y haber hablado con referentes del gobierno, municipio, todo, desde el inicio del brote hasta ahora, que siempre adelantamos que iba a suceder, yo me animo a decir de que sería muy complicado que haya un cambio de aislamiento a distanciamiento desde el 30 de agosto. Claro. Digamos, hace un par de días atrás, no recuerdo cuándo, hubo 59 casos. Y el otro día hubo 56, ayer hubo 36, si no me equivoco. El promedio es de por lo menos 30 casos diarios, porque algunos días hay muchos menos. Eso tiene también que ver con cuánta gente se hisopó y demás, pero es otro tema. Claro. Ahora se salió a buscar a los que tienen síntomas aquí en el barrio, yo vivo aquí porque vivo cerca del barrio 240, se salió a hisopar a los barrios, cosa que, si recuerdan, es algo que se hizo en Buenos Aires al comienzo del brote, que es salir a buscar a los barrios. Sí. Tenés que salir a buscar los positivos para así por lo menos tener una fotografía más importante, más clara de lo que está pasando y así obviamente evitás la circulación. Claro. Y eso es lo que se está haciendo. Ahora, tenemos también, además del intendente, tenemos un concejal que debería dar positivo a la vena y otro concejal aislado que tuvo un contacto estrecho con otro positivo, que es Wilson Flores. Así que, bueno, Paola Costa se recuperó del coronavirus, que es quien está a cargo de la intendencia, hace una semana, así que imagínense cuál es la situación. Claro. Yo no veo un cambio de fase, sinceramente. No me imagino. Capaz que estoy viendo algo o no estoy... No, te lo preguntamos porque algo. nosotros desde acá no vemos que haya ninguna chance de que cambie porque las cosas no han cambiado, no han aplanado ninguna curva, no ha pasado nada. La curva no se aplanó, si bien el ministro dijo que se bajó en cuanto al nivel de contagiosidad, pero de que una persona la contagia a una y no que una a 4, por ejemplo. Claro, pero de igual manera los números siguen. No. Y el tema es que... yo creo que el factor fundamental por el cual se extendió la medida de aislamiento de la anterior vez y por la cual creo que se va a extender ahora, es por el hecho de que uno no puede liberar demasiado, porque el problema, más que las camas, primero que son las camas de terapia, que están claro. Está muy cargado el sistema de salud, y encima ahora se complicó porque está Medisur también en zona roja. Medisur iba a ser, que es una clínica privada, iba a ser apoyatura del sistema de salud y solamente iba a tratar casos no COVID. Bueno, como hay trabajadores y profesionales que trabajan en los dos lugares y demás, hubo un contagio y se contagiaron los pacientes, enfermeros y médicos. Ya dejó de ser zona verde. O sea que no hay ninguna zona verde en Río Gallegos. Y acá uno no tiene la idea, como te dije, Pablo, hace un tiempo, acá uno no tiene a tantos kilómetros de otro hospital de alta complejidad. Esto es lo que hay. Claro. Y es la capital. Así que yo no veo, o por lo menos creo que ese es uno de los argumentos principales para que se siga, por lo menos en ASPO, no sé si liberar otras actividades mínimamente o qué, pero sí en ASPO. Igual hay que decir que aquí el aislamiento social preventivo obligatorio no es ahora el mismo que había en marzo cuando se decretó el 20 de marzo. Aquí es diferente. Se han permitido actividades comerciales por la situación de los locales y hay algunos controles, pero... no es esa rigidez de que nadie esté circulando. Hay circulación, si uno sale hay gente por la calle. Claro. Eso hay que decirlo. Y hay gente en auto y demás. Digamos, esto sucede. Han extendido los horarios de los comercios para que no haya aglomeración, lo cual está bien, pero no es una situación de aislamiento hermético como uno recuerda en cada una de las localidades que estuvo las primeras semanas del 20 de marzo. Eso hay que decirlo. Por eso están pidiendo, por favor, que no salga la gente que tenga problemas preexistentes, con gente de adultos mayores, con otras patologías, porque obviamente va a ser fatal. No hay que olvidar que ha muerto
el último caso es un hombre bastante joven, de 47 años, y el tercer muerto en Gallegos tenía 36. Claro, un trabajador municipal. El municipal. Tony, como siempre ha sido muy, muy, muy amable para con nosotros con este informe de lo que está pasando en Río Gallegos, así que de corazón te agradezco la charla. No, y un saludo para todos ustedes, y bueno, ahora los saludo yo por los 100 años de la red, los felicito por su laburo y digamos que todo transite de la mejor manera de acá a fin de año. Y te agrego algo que me había olvidado. Sí. De decir, que tiene que ver con que un inspector dijo que nos tendríamos que acostumbrar porque esto podría ser hasta diciembre. Bueno, ya estamos Ese entonces. Es un pequeño gran detalle. Sigamos así nomás. Tony, te agradezco que tengas una buena jornada. Que tengan buen día, hasta luego. Tony Villanueva, de Tiempos, un periodista de Río Gallegos, con el que hablamos cada tanto y nos cuenta lo que está pasando y lo que pasó en el hospital. Cómo una cosa que era buena la terminan arruinando. Es lo que la gobernadora debería llamarlo de Nadalich para abajo, así muchachos, vengan todos en fila afuera. Y agarre cada uno una rama de sauce